Ideas a hablar acerca de lo que ha ocurrido esta semana en inmediaciones al Congreso, una manifestación de jubilados y mucha gente ha ido a apoyar esta manifestación que terminó con graves incidentes, muchos detenidos y gente herida. Hay un joven fotógrafo que está muy grave luchando por su vida después de la represión que hubo por parte de las fuerzas federales y de la ciudad de Buenos Aires. ¿Cuál es la intervención que están teniendo ustedes como Comité Nacional? Sí, en primer término, el Comité Nacional, al igual que el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, viene realizando un monitoreo y observación de la protesta social y el despliegue de la fuerza de seguridad y el uso de la fuerza ya hace más de un año. En este contexto hemos estado monitoreando precisamente el desarrollo, tanto el desarrollo de la marcha como la actuación policial, como bien mencionabas. Y bueno, lo que pudimos detectar desde el Comité Nacional, que va en línea con cuestiones que ya habíamos venido señalando anteriormente, es en primer término el despliegue desproporcionado de la fuerza de seguridad, obstaculizando el ejercicio del derecho de la reunión pacífica, que obviamente necesariamente en muchos casos va a obstruir las vías de circulación, como en todo el mundo. Y en esto nosotros insistimos que los tratados internacionales con jerarquía constitucional son muy claros al entender que estos son derechos que las sociedades lo ejercen en todos los estados. Y luego, como bien mencionabas, una feroz represión, como comúnmente se lo denomina, que es el uso abusivo, antirreglamentario e ilegal de la fuerza pública. Y cuando decimos uso ilegal y antirreglamentario, estamos diciéndolo porque hay hipótesis donde el uso de la fuerza es necesario, es legal y corresponde utilizarla. De hecho, el derecho internacional de los derechos humanos no protege la protesta social violenta, es decir, la protesta social que en realidad tiene otros objetivos. Recordemos los incidentes del Plan Alto en Brasil, Claro. de la sede de los tres poderes, lo que sucedió en el Capitolio, bueno, con Donald Trump, digamos, dejando el poder. O sea, ese tipo de acciones colectivas no están abarcados por el de ejercicio debido del derecho a la protesta social. Sin embargo, lo que sucede en Argentina hasta ahora, lejos de ser acciones similares, son concentración de personas que manifiestan un reclamo, una demanda, una expresión específica, y esto está protegido por el derecho internacional. Dicho esto, como bien decías, en el marco de este despliegue de violencia, hemos detectado la utilización antirreglamentaria de las denominadas armas menos letales, que son armas que deben ser utilizadas únicamente en hipótesis extremas, cuando no queden otros medios, inclusive para dispersar una manifestación en el caso que deba dispersarse. Estas armas deberían ser utilizadas como un último recurso, ya lo tiene dicho la Organización de las Naciones Unidas, y sin embargo no solamente no fueron utilizadas como último recurso, sino que inclusive fueron utilizadas de manera casi criminal, podríamos decirlo, ¿no? Contrariando todas las disposiciones normativas y los manuales de uso de este tipo de elementos. Fueron apuntados directamente a las personas que se manifestaban, e inclusive hiriendo a una persona que ni siquiera participaba de la manifestación, sino que estaba haciendo el ejercicio de una cobertura periodística, que los y las periodistas tienen una protección especial en este tipo de hechos para el derecho internacional, es decir, a una persona que estaba trabajando. Y bueno, sucedió lo que sucedió, una persona que tiene riesgo vital, producto de una utilización antirreglamentaria e ilegal de un arma menos letal como es la pistola o arrojadora de gases, la pistola lanzagases, como Claro. comúnmente se lo denomina. Bien. Estaba viendo recién las redes sociales y también hubo hasta la detención de un niño de 12 años también que circunstancialmente estaba allí y Uh -huh. también fue puesto con precintos en las manos por la policía de la ciudad. O sea, hubo claramente muchísimos excesos en esto. Y bueno, ¿qué te parece esto? Y por ahí también el aval que ha tenido por parte del presidente y de la ministra de Seguridad, redoblando la apuesta de lo que ocurrió por parte bueno, del accionar de las propias fuerzas. Sí, bueno, primero que nada decir que las 140 detenciones, según lo determinó el Poder Judicial, fueron arbitrarias, todas ellas, porque no fueron acompañadas por ni siquiera las pruebas, sino Claro, la descripción de los hechos que se le imputa o se le señala a las personas. Esto en un Estado de Derecho, en cualquier provincia es así. Las personas no pueden ser detenidas sin una descripción de los hechos que estaban cometiendo. La aclaración es importante porque dentro de esas detenciones arbitrarias también inclusive se llegó al extremo de detener a dos niños, ¿sí? Que además para la legislación actual no son punibles,
Uno de ellos porque se le había caído un termo con un mate y se lo acusó de estar agrediendo con un termo a la Casa Rosada. Y fueron expuestos también en su identidad y en su privacidad, expuestos ante las cámaras de los medios, de las personas que iban cubriendo la protesta, en una clara muestra por lo menos de negligencia en el accionar policial y inclusive posiblemente de un accionar intencional para visibilizar la detención de un menor de edad en un contexto donde se está discutiendo la baja edad de punibilidad, donde se quiere instalar el tema, ¿sí? Las personas que fueron detenidas finalmente fueron liberadas, todas ellas por la ausencia total de pruebas, y esto es muy importante. La policía puede detener a una persona que se encuentre cometiendo un acto violento, pero debe detener exactamente a esa persona, no a otras, por el hecho de participar en una manifestación que es aún más masiva. De Claro. hecho, esto lo señaló ayer la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que el uso de la fuerza, las detenciones deben estar dirigidas específicamente a quienes cometen actos de violencia. Lo que sucede aquí es que se intenta transformar desde el inicio de la gestión del gobierno de Javier Milei, se intenta transformar a toda la protesta social en un acto delictivo o criminal. Esto que se intenta hacer no es compatible con las obligaciones internacionales que tiene Argentina ni con nuestra Constitución Nacional. La protesta en sí es un derecho. Dentro de la protesta se pueden cometer delitos, la policía puede y debe inclusive actuar, pero de ninguna manera asumiendo que todas las personas que protestan son personas que cometen delitos. Con lo cual, bueno, todas las detenciones fueron ilegales. Esto llama poderosamente la atención porque no pudieron sustentar la acusación respecto de ninguna de ellas, aún por lo menos. Entonces, bueno, estamos hablando de una serie de violaciones a los derechos fundamentales que van inclusive más allá de no permitir la protesta, de atentar contra la integridad física, sino inclusive contra la integridad personal y la libertad personal de personas que o participan de la protesta sin cometer actos violentos o directamente son transeúntes que pasan por el lugar y son detenidos, y que no es la primera vez que sucede esto en el marco de estas protestas. Básicamente, Juan Manuel, estamos viendo que la habilitación discursiva a la que vos hacías referencia, es decir, el aval que tiene esto de parte de los discursos de la ministra de Seguridad del presidente, avalan la irregularidad de la actuación policial, avalan la negligencia, avalan el abuso de poder, avalan el abuso del uso de la fuerza pública, y básicamente desprofesionaliza las fuerzas de seguridad federales, permite que se cometan delitos que, dicho sea paso, deberían ser investigados y deberían ser sancionados. Y esto es muy importante. Uno de los principios en la actuación de las policías en todo el mundo es la rendición de cuentas. Esto significa que cuando hay una lesión o una muerte o una detención arbitraria, la policía debe dar explicaciones de por qué lo hizo, cómo, por ejemplo, en este caso, quién utilizó ese arma de fuego, debería estar registrado, quién portaba esta pistola lanzagases, bueno, y todo eso debería ser expuesto al público para generar confianza en la ciudadanía. Aquí lo que vemos por parte de las autoridades políticas es que esto no es así, sino todo lo contrario. Hay una suerte de encubrimiento institucional, de una tergiversación de los hechos. Entonces, ni las víctimas ni la ciudadanía pueden tener esperanzas en que administrativamente, es decir, internamente en las fuerzas, se investigue y se sancionen a los responsables. Si los ministros o ministras de Seguridad directamente avalan la versión de los perpetradores y no respetan el principio de rendición de cuentas, lo que debería decir cualquier ministro o ministra de Seguridad es que se van a investigar los hechos y se van a sancionar a los responsables. Y sin embargo, lo que se hace es repetir una versión defensista a priori sin investigar, ¿sí?, de lo que plantean las propias fuerzas de seguridad, y además contrariando todas las evidencias y las pruebas que, gracias al trabajo de los fotoreporteros y periodistas, se encuentran en los medios de comunicación. Por ejemplo, la ministra Patricia Bullrich ha mencionado que el proyectil había impactado o rebotado en una estructura que habían puesto los manifestantes. Esto fue desmentido por distintas filmaciones. No fue apuntado en 45 grados, fue apuntado directamente, por eso digo de manera criminal y tal vez dolosa, tal vez intencional. La investigación lo deberá determinar, hacia los manifestantes, es decir, es el equivalente a haber sacado un arma de fuego, porque esa es la potencialidad letal que tienen estos proyectiles. Estamos en un escenario muy similar a la de la post-crisis del 2001, solamente que pasó mucha agua bajo el puente, hubieron muchas muertes y además hubieron muchos cambios en las reglamentaciones y normativas internacionales, y estos cambios no se ven reflejados en esta actuación.
Ustedes que monitorean lo que ocurre en el país, ¿qué pasa con si esto ocurre en el centro, en lo que es el centro del poder en la Argentina, que es Buenos Aires, a la mira de todos, con muchos medios de comunicación, que puede llegar a pasar en lo que es otros lugares del país que por ahí no tienen la cobertura mediática y distintas miradas como sí tiene Buenos Aires, teniendo un Sí, aval institucional, por decirlo de una manera, de la ministra de Seguridad, el presidente? sí, bueno, a ver, por suerte vivimos en un país federal donde las distintas policías provinciales dependen de los gobiernos provinciales, en Claro. los cuales las directivas del Ministerio de Seguridad de la Nación no deberían impactar tan directamente en el accionar policial en el marco de las protestas. Tal es así en el caso, por ejemplo, de la provincia del Chaco, que tiene una ley provincial que regula el uso de la fuerza y la actuación policial durante la protesta social, una ley que el mecanismo local de prevención de la tortura de la provincia del Chaco, el Comité de Prevención de la Tortura, viene señalando cómo se está incumpliendo, es decir, las decisiones políticas, administrativas de los poderes ejecutivos no pueden contrariar las leyes. Y bueno, en las distintas provincias es oscilante la respuesta estatal ante la protesta social. Pero sin duda que todas deben ceñirse tanto a las constituciones provinciales como a la Constitución Nacional. Entonces, no hay otra alternativa que regular la protesta social de modo tal de que la intervención del Estado sean miras a garantizar que esa expresión, esa petición a la autoridad pueda ser desarrollada sin violencia, sin daños, ¿sí?, a la propiedad y a otros habitantes y de una forma pacífica. Lo que vemos es una mala praxis estatal donde justamente lo que debe evitar la policía, que son muertos y heridos, es lo que termina provocando, ¿sí? Es decir, esto, por eso está tan cuestionado a nivel internacional y Amnistía Internacional lo ha dicho. Esto contraría los principios más básicos en el uso de la fuerza en todo el mundo. Los heridos en el marco de represiones por este tipo de proyectiles, tengo en esto, porque además se habla mucho de la inserción en el mundo y la importancia de cómo queda Argentina en el mundo. Estos heridos se han dado en países como Pakistán, se han dado en las protestas en Venezuela. Es decir, estos hechos no son muy comunes en el mundo occidental y en los regímenes democráticos, y esto viene siendo señalado. Bueno, y Argentina ahora está compitiendo, ¿sí?, con países que están en crisis, con países que pues, son profundamente cuestionados por el abuso, los abusos policiales, está básicamente está llegando al podio y compitiendo en ese sentido, ¿no? Es decir, la verdad que esto por eso también fue muy polémico a nivel internacional, Claro. insisto. Son muy extraños los casos en que la policía, aún en los países que tienen habilitado usar estas pistolas lanzagases, que dicho sea de paso, por ejemplo, Chile lo prohibió luego de las mega represiones de las protestas en su momento. Argentina lo había prohibido con el protocolo denominado Garré, que era el que regió muchos años, y vuelve a utilizarlas, pero aún en los países que utilizan este tipo de armamentos, de ninguna manera se producen este tipo de lesiones en general, sino que son casos excepcionales donde las fuerzas están mal entrenadas y donde inclusive hay autoridades, gobernantes que están profundamente criticados, inclusive países que son tildados de no democráticos. O sea, ese es el punto de comparación, ¿no es cierto? Muchísimas gracias, Kevin. Gracias por esta nota.